Hablemos ahora del term structure. Como sabes, el term structure es parte de lo que es la superficie de volatilidad, en donde dijimos que tenemos que ver los strikes y volatilidades, niveles de volatilidad asociados a esos strikes en distintos vencimientos. Y cuando combinamos tanto la volatilidad, la sonrisa de volatilidad como el term structure, es que nosotros podemos construir la superficie de volatilidad. Y en este video específico estaremos hablando de esta parte que está acá, donde entenderemos qué pasa con la volatilidad implícita para un mismo activo, para un determinado strike en distintos vencimientos. Y obviamente tendremos que traer términos como contango y backwardation, que te los explicaré eh, de la forma más sencilla posible, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista gráfico, para que los veas y sepas entonces qué significa si estamos en un determinado momento en contango o en backwardation. Entonces, por lo general, el term structure de la volatilidad para cualquier activo está en contango. Eso quiere decir que la volatilidad de largo plazo es superior a la volatilidad de corto plazo. ¿Por qué? Porque hay mayor incertidumbre a medida que el tiempo es mayor y de ahí que la volatilidad implícita tiende a ser superior en el largo plazo. Sin embargo, cuando la volatilidad está en backwardation, quiere decir que la volatilidad implícita en el corto es superior a la volatilidad implícita en el largo plazo. Lo que se traduce es que el mercado entiende que en el corto plazo hay mucho más riesgo que en el largo plazo y por ende la curva se invierte. Y eso lo vamos a ver ahorita. Déjame mostrarte el gráfico y esta es justamente la representación gráfica de lo que es una curva en contango. En el largo plazo, la volatilidad implícita es superior a la volatilidad implícita en el corto plazo. Y podemos dividir esto en dos secciones, digamos que en el short term y en el long term, ¿no? En el corto plazo y en el largo plazo. En términos de dinámica, en cuanto a term structure se refiere, normal siendo backwardation e invertida siendo, perdón, normal siendo contango e invertida siendo backwardation. Cuando vemos qué pasa acá, vemos que en el largo plazo el cambio de una a otra no es tan drástico como en el corto plazo. Básicamente, en el corto plazo la volatilidad puede cambiar muchísimo si pasamos de contango a backwardation. Pero en el largo plazo, la diferencia entre ambas gráficas no necesariamente es tan abrupta como en el corto plazo. Eso hace entender de que la volatilidad en el largo plazo es sticky, o sea, no se mueve mucho. Pero la volatilidad en el corto es drástica, es dramática, se mueve muchísimo, es muy volátil. ¿Con esto qué quiero decir? Que si nosotros estamos en backwardation, a lo mejor es interesante comprar la volatilidad en el largo plazo y financiar esas opciones con venta de volatilidad en el corto. ¿Por qué? Porque la volatilidad en el corto está más cara y la volatilidad en el largo está más barata. Por ende, podemos financiar una con otra. Distinto approach sería en contango. En contango, pues en el corto plazo la percepción de riesgo no es tan alta, por ende la volatilidad es más baja y tenderíamos a pensar de que deberíamos comprar cosas en el corto plazo. Sin embargo, eso no está escrito en piedra. Ya veremos un ejemplo en el siguiente lámina donde justamente el approach es diferente. Pero lo que quiero que entiendas es la dinámica en cuanto a volatilidad se refiere y en el tipo de term structure que nos encontremos. Contango, backwardation son dos condiciones que se dan de forma muy dinámica. Backwardation siempre, bueno, por lo general está asociado a un evento extremo, un evento macroeconómico, un evento de guerra, algo sucedió que hizo que lo normal, que es un contango, se haya invertido y se perciba mucho más riesgo en el corto plazo. Y eso nos trae oportunidades de inversión dependiendo de lo que nosotros querramos asumir. Ahora, si nosotros traemos lo que es la volatilidad en el corto plazo y la volatilidad en el largo plazo, vemos que por lo general, viene a ser la gráfica morada, que es la volatilidad en el largo plazo, está siempre o sea, la mayoría del tiempo está por encima de la gráfica naranja o rojo claro que representa la volatilidad en el corto plazo. Como la volatilidad en el largo es mayor a la volatilidad en el corto, esta gráfica nos ayuda a entender de que lo normal es que nosotros estemos en contango. Sin embargo, este pico, por ejemplo, que vemos acá, es justamente el momento del COVID, donde la volatilidad en el corto fue en ese momento drásticamente superior a la volatilidad en el largo. ¿Por qué? Porque un evento puntual, disruptivo, un black swan,
y esos son los eventos estadísticos que tienden a invertir lo que es el term structure de la volatilidad. En este caso pasamos a estar en backwardation. Y cada vez que la gráfica clarita supera la morada, entonces hemos estado moviéndonos de contango a backwardation. Pero, vuelvo y repito, lo normal es que nosotros estemos en una condición de contango, lo que significa que la volatilidad en el largo plazo es superior a la volatilidad en el corto plazo. Algunas ideas de inversión en cuanto al term structure se refiere. Vamos a verlo desde el punto de vista contango y desde el punto de vista de backwardation. Cuando nosotros estamos en contango, y como te lo comentaba en los videos anteriores, hace unos minutos, digamos que no hay suficiente tiempo para que una crisis se materialice en el corto plazo. Por ende, la volatilidad está, es baja en el corto plazo y alta en el largo plazo. Este, este term structure es ideal para vendedores de opciones y no tanto para compradores de opciones. ¿Y por qué pasa esto? Por lo siguiente. Y es básicamente el mismo fenómeno que nosotros tenemos cuando invertimos en bonos o en fixed income, que, digamos, recorremos lo que es el yield curve y por ende el rendimiento asociado a cada uno de los maturities. Si yo vendo la volatilidad a 90 días, digamos que está acá, la curva de contango, Cetibus Paribus, si nada pasa y la curva no se mueve, me indica que a lo mejor cuando pasen 60 días y falten 30 días para vencimiento, porque aquí estamos en cero a vencimiento, va a ser inferior la volatilidad. Por ende, si yo vendo la de 90 días, sé por la curva de contango que en 60 días después, o sea, cuando falten 30 días para vencimiento, va a estar más baja. Y desde el punto de vista de volatilidad, yo voy a tener un beneficio, porque vendí la volatilidad cara y la voy a recomprar más barata que cuando la vendí. Por eso es que es bueno para vendedores y no tanto para compradores. ¿Por qué? Porque cuando yo compro algo, para cerrar la posición tengo que venderla. Si yo compro la volatilidad a 90 días y supongamos que la volatilidad es 20%, la curva de contango me dice que cuando falten 30 días, la volatilidad va a estar en 15. Entonces la voy a haber comprado en 30 o en 20 y la voy a haber vendido en 15. Compré caro y vendí barato, cosa que no tiene desde el punto de vista ningún sentido desde el punto de vista de volatilidad, ya que estaría perdiendo. Cuando estamos en backwardation, básicamente pasa a ser distinto. El mercado tiene la impresión de que en el corto plazo hay muchísimo tiempo para que se materialice una crisis y por ende sale a comprar protecciones, lo que hace que la volatilidad implícita suba y no hay suficiente tiempo como para que las cosas se enfríen, ¿no? Para que las cosas se encalmen, porque estamos pasando por un periodo estresante, la guerra con Ucrania, el evento COVID, cualquier cosa. Y por ende, esto es bueno para compradores y no tan bueno para vendedores, desde el punto de vista de volatilidad. ¿Por qué? Porque haciendo el mismo ejercicio que hicimos cuando estábamos en contango, aquí la volatilidad puede estar en 30 y después va a estar en 50 en el corto plazo. Y ahí que si nada pasa y la curva se mantiene exactamente igual durante el tiempo de vida de la opción, si yo compro una opción cuya volatilidad implícita fue de 30 y en este punto la vendo cuando la volatilidad implícita es 50, obviamente va a tener un beneficio. Caso contrario, porque compré barato y vendí caro. Caso contrario para los vendedores, porque va a estar vendiendo barato y recomprándolo caro, lo cual desde un punto de vista de compra y venta y de beneficio no tiene mucho sentido. Pero recuerda que esto es solo desde un punto de vista de volatilidad. No estamos analizando delta, no estamos analizando gamma, estamos suponiendo que todo lo demás se mantiene exactamente igual. Y sabemos que eso no necesariamente es el caso, ya que esto es un problema multivariable. También es cierto de que el term structure no necesariamente cambia por eventos drásticos o black swamp o cosas de esas. También cambia con eventos programados. Por ejemplo, llega una reunión de la Fed. Al tener un nivel de incertidumbre, al mercado tener un determinado nivel de incertidumbre en el corto plazo, tiende a hacer que la volatilidad implícita en el corto suba más que en el largo plazo, porque tenemos un evento puntual que pueden ser las reuniones de la Fed, elecciones o temas de earnings release, que son eventos que están programados, que nosotros sabemos cuándo va a pasar, pero como ese evento trae intrínseco una incertidumbre altísima,
podemos pasar de contango a backwardation. Y una vez que salimos del evento, el backwardation se devuelve otra vez a contango. Entonces, entender que estos cambios en lo que a term structure se refiere no necesariamente están asociados a Black Swan, que son estadísticamente eventos que no podemos predecir, sino también, no podemos predecir cuándo se van a dar, perdón, pero sino también está asociado a eventos que nosotros conocemos el momento que se van a dar, pero como cargan un nivel de incertidumbre importante, pues entonces el mercado empieza a tener más miedo en el corto plazo, forzando a que la curva pudiese pasar de contango a backwardation. Y aquí traje básicamente un gráfico de una acción en donde vemos cómo en cada earnings release, ¿no?, que tenemos, eh, previo al earnings, la volatilidad implícita, perdón, la volatilidad implícita sube de forma importante, pero una vez que se da el earnings, la volatilidad implícita cae. Ya simplemente se despejan las dudas que el mercado podía tener. Ese nivel de incertidumbre desaparece, tumbando completamente la volatilidad implícita. O sea, básicamente podemos estar en backwardation, perdón, en contango, pasar a backwardation, una vez que sale el earnings release, ¡tum!, otra vez a contango. Ahora, estos cambios bruscos en cuanto a volatilidad implícita se refiere, y por ende una volatilidad histórica, no necesariamente están asociados, como vimos anteriormente, a eventos que son planificados, también a Black Swan, como puede ser el caso del COVID, que aquí se disparó la volatilidad implícita producto de toda la incertidumbre que generó ese evento en específico. Ahora, ¿por qué el term structure normalmente tiene una estructura en contango? Entonces, permíteme volver a traer el mismo gráfico que teníamos anteriormente, pero ahorita lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? Más o menos en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En lo que es el corto plazo, nosotros tenemos ciertas estrategias de venta de volatilidad que tumban el valor de la volatilidad implícita, como por ejemplo estrategias cover call, el roll down del ETN del VIX y ciertas estrategias de venta de volatilidad en el corto plazo. Todos esos flujos de venta de volatilidad empujan la curva de la volatilidad implícita a la baja, forzando a que la normalidad tienda a ser de que en el corto plazo la volatilidad es inferior a largo plazo. En el mediano, digamos que tenemos demanda de volatilidad. La gente no tiende a tener coberturas que expiren en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo o mediano plazo. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de gestionar, no tienes ese turnover que puedes incrementar muchísimo los costos. Hay una serie de, digamos, características que benefician lo que es el definir una estructura de cobertura en el mediano o largo plazo que definirla en el corto plazo. Entonces, esa demanda de volatilidad hace que la volatilidad en el mediano plazo suba. Por ende, haya ya una diferencia entre lo que es en el corto y en el mediano plazo. Y en el largo plazo tenemos simplemente productos estructurados. Podemos tener eh, productos para mejora o el yield enhancing, ¿no?, que involucran venta de volatilidad. Entonces, en definitiva, en el corto tenemos venta de volatilidad, en el mediano tenemos flujos de demanda de volatilidad y al final tenemos ciertos productos estructurados que más o menos terminan de estabilizar la curva porque viene asociada a cierta venta, lo cual en definitiva hace que la curva en el corto y mediano y largo plazo tienda a ser en contango y no en backwardation. Eso es lo que te quería contar en lo que a term structure se refiere. En los siguientes vídeos hablaremos del skew o la sonrisa de volatilidad y los distintos modelos matemáticos para poder de alguna forma recrear estas curvas y entender un poquito más allá cómo es la dinámica de la volatilidad intrínseca y poder entonces tomar mejores decisiones de inversión utilizando opciones. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en los siguientes.